Comienza diciendo que puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, directiva y colegas diputados, creo que antes de hacer los comentarios de rigor, creo que el diputado no vio el acuerdo, no lo recogió, y aquí está el acuerdo, está allá. Entonces, acuerdo para la lucha contra la corrupción, recuperación de capitales, producto de la corruptela en Venezuela. Esto es lo que les duele. Esto es lo que duele, efectivamente. Pero bueno, yo creo que es importante que cuando alguien se para acá a dar lecciones de moral, de honestidad, debe hacerlo con la profundidad que se requiere. No solo puede ser que tú hagas o quieras dar lecciones de esa naturaleza cuando no revisas precisamente tu bancada, cuando no revisas tu gobierno. ¿Es que acaso en este país todos no sabemos que todo el dinero del Estado se ha utilizado en campañas electorales? Eso no es corrupción, eso es evidente. Por ahí es donde tiene que comenzar el diputado a dar las lecciones. Primero, que para hacer la revolución hay que hacérsela uno mismo, hacerla en su casa y después llevarla a la calle. Ese pedazo de la historia de las revoluciones usted no la entendió. Empiece por ahí. No nos impregne ni nos impresione con sus corbatas, que por cierto son muy costosas para estas cosas. Creo que es verdad que cuando llegan y quieren darle lecciones a todos los demás de honestidad, de moral, de la vida política, ya hemos discutido mucho, y cómo se acusa abiertamente. Por cierto, a esta bancada le preocupa cuando le hacen alguna acusación, pero ellos son los primeros en empezar a acusar a los demás, incluso sin fundamento. Ahora, vamos a hablar de las cosas a las que vinimos. El debate tiene que ver con la corrupción. Yo vengo del estado Bolívar. Allí, en ese estado, donde un grupo de hombres, mujeres, venezolanos, pensando en el futuro de este país, llevaron adelante uno de los grandes proyectos que tiene el país, la construcción de un conjunto de empresas para tener y obtener procesos de los minerales que en la propia Guayana existen. Ese proyecto que entusiasmó a todos los venezolanos, que todos estábamos orgullosos de esas empresas como la Alternativa No Petrolera de Venezuela, ¿en qué terminó? Ese sueño, como son los de las represas, que incluso hoy están paralizadas, ese sueño de gente que creyó en Guayana, invirtió en Guayana, y allí se sembró el petróleo, como lo decía Arturo Boluarte Prieto. Hoy, si hacemos un recuento de qué está pasando en las empresas de Guayana, podemos decirle: el primer error que cometió este gobierno
es que tiene un poco de generales que no tienen dónde ubicarlo y los mandó y los ubicó a esos militares, a esos generales en todas las empresas de Guayana, de presidentes de empresas que desconocen la materia, los procesos y sobre todo las compras, las ventas. Allí tenemos todos esos generales en Guayana. Ese generalato verde, y decía una vez el presidente que por allí había pasado Termination. No, señor presidente, se equivocó. No ha pasado. Todavía sigue estando en Guayana, destruyendo las empresas básicas de Guayana. Las empresas básicas de Guayana, por ejemplo, Sidor, que producía más de 4.200 toneladas métricas de acero, hoy produce menos de 1 millón. Benalún, el año pasado terminó produciendo el 15% de lo que es su capacidad instalada. Ferrominera va por el mismo camino, Bauxilum, Calvonorca. El sector militar pasó y este gobierno pasó por las empresas de Guayana y hoy son un cementerio. Su obsolescencia, no invirtieron y allí tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde están los millones que se adjudicaron a través de los créditos chinos a la industria siderúrgica? Hoy que no tenemos luz, allí se compró una termoeléctrica para ponerla en Sidor al servicio de esa empresa. Está tirada como si estuviese en la basura. ¿Qué ha pasado con eso? Además era una termoeléctrica que prácticamente la traían usada, que le habían hecho su overhaul y lo trajeron acá a través de Cuba. Ese hecho de corrupción, ¿por qué no lo hablamos acá? Si es que queremos resolver los problemas de corrupción que hay en las empresas. Hoy en Ferrominera tenemos un general al frente de esa empresa y vemos cómo usan las ventas a través de unas compañías que son 5 compañías y todo lo que sale, privatizaron el puerto con una compañía alemana y se pagan y se dan el vuelto. Cobran incluso más y afectan más a las empresas, a la empresa, que si lo pudieses comprar en alguna empresa transnacional. A través de 5 empresas en Ferrominera hacen todos los negocios, porque todo lo que allí se compra solo lo pueden comprar 5 empresas. Y para decirle al representante de la bancada de la crisis, ese señor es nada más que el general Jesús María Zambrano. Testaferros, Geraldo Ramírez y Jorge Plaza, las empresas SM América, Steel Grover, BFS, Modern Cell, Murano, Houston, Miai Grupo, estas empresas pertenecen a los mismos testaferros. Están desangrando a una empresa como es Ferrominera. Eso no deben permitirlo ustedes. Ustedes no sienten a esta patria. ¿Por qué hablan de la patria y no se preocupan por el dinero que se están llevando? En definitiva, creo que las preocupaciones en la lucha con la corrupción no es un problema solo de discurso. Y usted que dirigió la Comisión de Contraloría, que por supuesto le hemos dicho en más de una oportunidad, traiga las cuentas, díganos el resultado de su actividad, y todavía no ha podido presentar las cuentas frente a la comisión. Cada vez que se le piden, usted sale por la puerta diciendo que usted no tiene la obligación de entregar cuentas. Usted tiene que entregar cuentas, y la corrupción la tiene usted de su lado, en su gobierno, en sus ministerios. Allí es donde usted tiene que darle esas lecciones de moral y de ética política que quiere darnos a nosotros. ¿Por qué no habla de los bancos? ¿Por qué no hablan de los dineros que están fuera?
Creo que es importante que ustedes lo hagan. En definitiva, todo ese dinero es precisamente lo que le ha hecho un gran daño a Venezuela. Todos los venezolanos saben exactamente que el hambre, la miseria que padece este pueblo es porque la corrupción de este gobierno le está imponiendo esa hambre y esa miseria a todo nuestro pueblo. Y ustedes son responsables de esas cosas, de esos hechos, y tienen que asumir su responsabilidad. Y ya exactamente en diciembre los venezolanos han visto con claridad cuál ha sido la labor de este gobierno y el deterioro de todas nuestras empresas y de todos nuestros organismos. Nosotros desde Guayana le decimos: ustedes destrozaron la esperanza de la construcción de una alternativa petrolera. Hay que ver lo que costó a lo largo de 40 años construir esas empresas para que ustedes en 17 años las convirtiesen en chatarra, que no sirven para nada, que no producen nada, y ahora ustedes hablan de honestidad y de moral. Señores, la corrupción los está corroyendo a todo este gobierno y tú todavía hablas de moral, de ética y que eres defensor de la corrupción. Señor, le pido que usted todas esas palabras empiece a visitar ministerio por ministerio para que vea los hechos de corrupción que hay en cada uno de esos organismos y después venga acá a denunciarlo, y allí podremos reconocerle que usted tiene una conducta ética y moral que es posible de aplaudirla. El día que yo lo vea aquí denunciando un hecho de corrupción de su gobierno, en ese día reconoceremos sus palabras y se las aceptaremos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, diputado.